la mayoría de veces sigo mi saber, o sea, lo que yo siento que debe hacerse. Sin embargo, a veces cuando los pacientes son muy dudosos o vienen ya con una idea preconcebida de que quieren una terapia, pero yo me doy cuenta, o a veces yo escucho, o sea, esa voz interior que te dice, hazle esto, hazle lo otro, ¿no? Entonces, si no, delante del paciente a veces los rastreo con radiestesia, con péndulo, y tengo una tabla en donde están todas las terapias disponibles, yo hago 20 terapias diferentes y más o menos lo guío, ¿no? Y por ejemplo, si viene alguien con una enfermedad terminal, ¿puedes hacer algo o ya no hay nada que hacer? Todo depende, mira, todo depende. ¿Has tenido algún caso? He tenido casos no grado terminal, he ayudado a muchas personas con cáncer, muchísimas, cáncer grado 3, ¿no? Nunca me ha tocado alguien para cosas paliativas, sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Todo es Cósmico. Hoy vamos a hablar de lo cuántico, en realidad de medicina cuántica. Tenemos una invitada especial, ella es Lili Eizaguirre y es experta en este tema y va a compartir con nosotros sus conocimientos. Bienvenida, Lili, ¿cómo estás? Hola, Yossi, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme a tu casa. Todo es Cósmico, que es realmente un programa alucinante, ¿no? Gracias, gracias. Cuéntanos un poquito, bueno, hemos estado hablando ella y yo hace un rato del tema, ¿no? Primeramente lo cuántico, que como tú dices está tan de moda. Explícanos, ¿qué es lo cuántico? Claro, muchas veces la gente dice, ¿no? Algo cuántico, la sanación cuántica, pero en realidad lo cuántico es algo, son las leyes que rigen el mundo subatómico, ¿no es cierto? ¿Pero qué es el mundo subatómico? Ahorita les voy a explicar. ¿Te acuerdas cuando estábamos en el colegio que nos enseñaban el átomo de Newton, pues, ¿no? La física newtoniana, que era un circulito el núcleo y los electrones bailando en órbitas como las de Jimmy Neutron, ¿no es cierto? Bueno, eso ya no va más. Eso ya se ha comprobado científicamente que eso no existe, que eso no es así. Desde Albert Einstein, que hablaba de la cuántica y a lo que se ha evolucionado ahora, sabemos, por ejemplo, que un átomo no tiene un electrón girando en órbitas perfectas ni imperfectas. Un átomo es un núcleo con un enjambre de electrones que ni siquiera están ordenados, que es como una gran nube, y que cuando el observador, sea el científico, quien fuere, pone el ojo en ese enjambre, en un punto específico, ese electrón, que era onda, colapsa y recién se convierte en partícula y recién se hace visible, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mundo cuántico, por eso es que te digo que la física de Newton ya quedó atrás, comprobado científicamente, el mundo cuántico tiene sus reglas. Por ejemplo, el mundo subatómico, es decir, electrones, protones, neutrones, quarks, gluón, fotones, todas estas partículas subatómicas, tienen unas reglas que no tienen nada que ver con el mundo físico. Por ejemplo, la superposición cuántica. Estas partículas pueden estar en dos o más lugares a la vez, simultáneamente. Cuánticamente pueden estar en todos los lugares posibles que puedan estar. Luego, estas partículas tienen una ley que se llama la dualidad onda-partícula, que pueden ser onda, ¿no? Y a la mirada del observador, como te comentaba, colapsan y recién ahí se convierten en partícula visible. Tienen la capacidad de la teleportación, que se hacen visibles e invisibles y se transportan. Tienen el principio de incertidumbre, que es alucinante, que es que no hay forma que se pueda saber el lugar y la velocidad de una partícula cuántica. Y finalmente, lo que hace posible la mayoría de las sanaciones cuánticas es el entrelazamiento cuántico, ¿no? El entrelazamiento cuántico es que dos partículas cuánticas, no importa el lugar donde se encuentren, puede ser una en un extremo del mundo y la otra en el otro extremo del mundo, si están entrelazadas cuánticamente, lo que le ocurre a una repercute en la otra, ¿no es cierto? Y todo esto ya se ha probado. Yo les animo a los que te siguen que vean busquen en internet, pongan experimento de la doble rendija y el cerebro, porque ahí hay miles de experimentos, no es uno, hay cientos de videos del experimento de doble rendija donde te muestran todas estas propiedades cuánticas que tiene el mundo micro. Entonces los científicos dicen, oye, pero ya han tenido que ceder, ¿no? Entonces dicen, ok, sí, estas partículas subatómicas tienen sus leyes,
Pero el mundo macro, el mundo físico, de la célula para arriba, célula, tejido, órgano y ser humano biológico, tienen otras leyes. Pero eso no puede ser posible porque la célula está formada del mundo cuántico. Es decir, tú no puedes decir, sí, yo soy una cosa y esta es otra, porque cada célula tiene un mundo subatómico. Entonces, si el mundo subatómico tiene sus reglas, ¿cómo la célula y lo macro no lo van a tener, ¿no? Entonces, a partir de Están aquí... conectados, claro. Totalmente conectados. Entonces, yo sé, y todos los que seguimos esto, y hay todas las comprobaciones científicas, que el mundo cuántico desafía la lógica, la física clásica, ¿no? Pero realmente existe. Y es a partir de estas leyes cuánticas que surgen todas las sanaciones cuánticas y la medicina cuántica, ¿no? Entonces, es un poco así, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace, por ejemplo, a ver, yo hago sanación reconectiva, que es una técnica, un proceso para sanar que se puede hacer presencial o a distancia. Que no solamente es energía, sino que es luz biofotónica celular para las células e información para el ADN. Todo esto se puede hacer presencial o a distancia. Pero a distancia, aunque no lo creas, los registros que muestra la persona, o sea, por ejemplo, imagínate una persona una mamá me dice, hazle a mi hija sanación cuántica y estoy en Estados Unidos. Ok, yo le digo, por favor, la voy a hacer a esta hora, 8:30 hasta las 9. Mira a tu hija y me cuentas. Y los registros se llaman a los movimientos involuntarios, un montón de cosas que ocurren en la sanación, los registros que se dan a distancia son mucho más fuertes que los registros que se dan en la presencial. Porque aparentemente la energía tiene que tomar, en el entrelazamiento, tiene que tomar más potencia y entonces es más visible en el cuerpo biológico, ¿no? Hay gente que me dice, se le levantó la pierna así, o sea, otras que empezó a mover la cabeza y luego pasa y todo bien, ¿no? Pero no quiere decir que la presencial no sea efectiva, pero se registra eso. ¿Y tú cómo haces a distancia? ¿Con una máquina? No. O sea, yo hago sanación cuántica, que es con mis manos. Si tú ves mis manos, yo ni tengo las uñas cortas, o sea, es muy... Pero hago muchas técnicas de sanación distinta con las manos, pero también tengo medicina cuántica, que es con máquinas. O sea, son dos cosas. Sí, con hago manos las dos y con máquina. Uno es sanación cuántica y lo otro es medicina cuántica. ¿Y qué tipo de sanación? ¿Para enfermedades físicas, emocional? ¿Para qué? Para todo tipo de enfermedades, físicas, emocionales y mentales, ¿no? Porque son 3. Y porque en realidad, si te pones a pensar, todo lo emocional, por ejemplo, a ver, terapias emocionales, liberación de emociones, terapia floral, de vibracional, todo ese tipo de terapias que van a la emoción, lo que hacen en realidad es trabajar, liberar la emoción, sí, pero sacar la emoción del lugar donde está a través de los meridianos energéticos y poder sanar la zona donde la emoción estaba alojada, ¿no es cierto? Porque si te das cuenta, todas las terapias, por ejemplo, a ver, la gente a veces cree, habrás escuchado 1000 veces de las flores de Bach, ¿no? Bach, Bush, California, Mediterráneo, hay varios repertorios florales. La gente confunde y cree que la terapia floral que es herbolaria. O sea, la gente cree que eso que toma, que tiene la flor, la mezcla o el rescue, por ejemplo, que venden en las farmacias, tiene moléculas florales. Y eso nada más alejado de la verdad. O sea, las flores, las esencias florales no tienen ni una sola molécula floral. O sea, si tú vas a un laboratorio y le dices al laboratorista, escúchame, dime qué hay acá, te va a decir, hay agua. ¿Okay? En el mejor de los casos, un poco de pisco, un poco de brandy, que es donde se preserva. Pero la flor no está ahí, porque lo que está ahí es la vibración floral, el cuerpo sutil de la flor. Y es eso lo que entra en el meridiano energético, que son como venas en el cuerpo, pero donde se mueve la energía, así como en las venas corre la sangre, en los meridianos corre la energía, y esa vibración floral entra al meridiano y en algún lugarcito del meridiano hay una emoción que está enquistada. Por ejemplo, imagínate, no sé, el miedo está enquistado en alguna zona y entra esta vibración floral que desde la valentía, o sea, la opuesta, y la neutraliza. Entonces luego se sana la zona, una vez que esa emoción se neutraliza, digamos, más 10 menos 10, 0, o sea, queda
en cero, ya no hay esa emoción, sin embargo, esa zona que ha sido debilitada por esa vibración negativa del miedo se restablece, ¿no? Se tiene que Y restablecer. dime, ¿y tú cómo decides qué terapia hacerle al paciente? Bueno, es que yo creo que a veces, la mayoría de veces sigo mi saber, o sea, lo que yo siento que debe hacerse. Sin embargo, a veces cuando los pacientes son muy dudosos o vienen ya con una idea preconcebida de que quieren una terapia, pero yo me doy cuenta o a veces yo escucho, o sea, esa voz interior que te dice, hazle esto, hazle lo otro, ¿no? Entonces, si no, delante del paciente a veces los rastreo con radiestesia, con péndulo, y tengo una tabla en donde están todas las terapias disponibles, yo hago 20 terapias diferentes y más o menos lo guío, ¿no? Por ejemplo, una vez, una chica, mi paciente era la jefa de esta chica. Y esta chica había tenido una pérdida familiar del único familiar vivo que le quedaba muy fuerte, que encima era joven, porque era su hermano. Entonces, ella viene para trabajar duelo y otras cosas, ¿no? Pero yo me daba cuenta que no funcionaba. O sea, la primera terapia, ella quería trabajar eso y su jefa le había dicho que trabaje eso. Y yo veía que no salía del hueco, porque estaba en un hoyo, pues, ¿no? Muy profundo. Entonces vine a la segunda sesión, toda llorosa, así, y seguía mal. Yo le veía, le sentía la energía igual de mal. Entonces escucho, e iba a empezar su terapia, la que le tocaba, y escucho una voz que me dice, una voz interna, ¿no? Que me dice, oye, córrele las barras, que es una terapia. Le corrí las barras, le digo, échate en la camilla. ¿Por qué? No, échate un ratito. Y le empecé a correr las barras y la chica, ¿cómo te explico? Que me saltaba en la camilla, ¿no? Porque en las barras tú liberas el componente electromagnético del cerebro, pero no es normal que salten, es normal que se les mueva un dedo, un brazo, así, ¿no? Pero la chica saltaba así, ¿no? Tanto, yo me acuerdo que en ese momento yo estaba enyesada porque me había roto el meñique del pie derecho. Y yo atendía en esa época en un segundo piso. Entonces yo entre mí decía, Dios mío, ¿qué hago con esta chica? Si es epiléptica, ¿cómo la bajo y la llevo a la clínica? Y estoy con el pie así. Todo mi mundo era pues un loco en ese momento. Y de un momento a otro le veo que se calma y le digo, cuéntame, ¿cómo estás? Bien. Lo raro del tema es que esta chica se va y no vuelve más. Entonces yo dije, algo pasó. De repente pasan 3, 4 meses y me llama su jefa, que era mi paciente por otros temas. Y le digo, oye, ¿qué pasó con fulanita? Nunca volvió. Y me dice, no te llamó, no te escribió. No, está espectacular, está regia, está maravillosa. O sea, yo he llegado a la conclusión que ella tiene un cuerpo, cada cuerpo es un misterio, tiene un cuerpo que ha sido capaz de lo que en otras personas necesitan 3, 4 sesiones para ir botando todo el componente electromagnético de la cabeza en descargas eléctricas chiquitas. Ella las botó en una, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo es? A ver, explícanos el tema de las barras. ¿Qué cosa es? ¿Cómo? Las barras es un proceso por el cual, Cuéntanos. por ejemplo, las barras de Access son una técnica que fue canalizada y es una técnica en la cual te quita todos los pensamientos limitantes de la cabeza. Por ejemplo, pensamientos limitantes, miedos, traumas, angustias, estrés, te quita todo. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿ya? La cabeza está llena de pensamientos. La gente comete el error de pensar que los pensamientos son energéticos, etéricos, gaseosos, no sé. Pero los pensamientos son físicos, tienen fisicalidad. Los pensamientos tú los puedes tocar. Tú piensas y creas. O Claro. sea, tú sientes, piensas y estás creando una realidad y haces algo físico. Claro, pero también en tu cabeza son físicos. Cada A ver, pensamiento es imagínate un collar conformado por 100.000 neuronas. Las neuronas hacen sinapsis, ¿no es cierto? Y se pegan, porque quedan y ya no se pueden despegar porque el componente eléctrico de la cabeza hace que por la electricidad, así como cuando se electrocuta la gente como en el Chavo del Ocho, igual, quedan pegadas igual. Entonces, las 100.000, tú piensas algo y se crea un pensamiento que es más o menos 100.000 neuronas interconectadas entre sí por un hilo eléctrico, ¿ok? Es como un collar, de manera pedagógica, sí, ¿no? Sí. Entonces, si tú vas a una terapia X y quieres sacarte un pensamiento de la cabeza, en una terapia tradicional te van a enseñar cómo lidiar con ese pensamiento, cómo tú vencerlo, cómo crear nuevas conexiones positivas para que poco a poco vayas. En las barras
eso no ocurre. En las barras es así. ¿Por qué? Porque las barras es una técnica, te vuelvo a repetir, canalizada, y lo que hace es, tú tocas unos puntos en la cabeza específicos, diciendo unos mantras específicos, un número de minutos específico, cada punto son 32 puntos, y lo que pasa en ese momento es que las manos del terapeuta jalan el hilo eléctrico del collar neuronal. ¿Te imaginas eso? O sea, es como que, imagínate que te regalan un collar de cuarzos que no te gusta porque al medio tiene un color horroroso para ti, para tu gusto. Entonces tú dices, ay, no, ¿sabes qué? Pero los otros cuarzos son preciosos, voy a cortar la pita, voy a sacar el cuarzo que no me gusta y voy a ponerlo otra vez. Igual, jalas y se desarma. Cuando tú desarmas el collar de cuarzos ya no hay collar, hay cuarzos. Igual ocurre. Cuando tú jalas la pita eléctrica del pensamiento, ya no hay pensamiento, hay neuronas sueltas. Y estas neuronas sueltas se van a crear nuevas conexiones neuronales. Entonces, y se siente, ¿no? O sea, el terapeuta siente la electricidad que sale, pero a veces, y en la mayoría de las veces, también la siente el paciente, porque a veces es tanta, sobre todo las primeras veces, que el paciente siente los cosquilleos en las manos, que salen en los dedos, siente las manos como entumecidas, como gorditas, aunque no estén, en las piernas, le salta el brazo, el dedo, ¿no? Cositas, y va liberando. En cada terapia de barras, por ejemplo, se liberan 3.000 pensamientos, 3.000 hilos eléctricos salen, ¿no? Entonces, la persona se sienta y cuando... Pero 3.000 pensamientos, ¿cómo sabe la barra o lo que sea, que son positivos o negativos? Exacto. Por ejemplo, mucha gente me dice eso, me dice, oye, pero ¿y qué? Yo no quiero que me quite mis creencias potenciadoras, ¿no? Claro, ¿qué tal si ¿no? es mi pensamiento maravilloso? Exacto, porque acá tú estás diciendo los pensamientos. O sea, Ajá. ¿cómo diferencia la barra si es positivo o negativo? La barra, por algún motivo, porque hay análisis científicos en el 2015... Access ahorita está en 173 países. Antes no. Antes estaba en 40, 50, pero a raíz de los estudios científicos que se hicieron en el 2015 de los beneficios y con electroencefalogramas, resonancias, de todo, se nota que el cerebro es uno antes y después de las barras. Incluso stents cerebrales, en fin. Entonces, ¿cómo sabe? El mismo estudio lo dice. Se ha determinado la efectividad de estas herramientas, sin embargo no sabemos cómo ocurre, pero lo que ocurre es que solamente extrae los pensamientos de polaridad negativa. O sea, como te digo, es una técnica canalizada, Miedos, ¿no? Miedos, traumas, estrés postraumático, angustia, claro. Ansiedad. Hay gente, mira, la gente que está más hundida, porque puedes venir tú, por ejemplo, y me dices, bueno, yo en verdad estoy un poquito estresada como todo el mundo, ¿no? O sea, claro. Y entonces me siento y te sientas y dices, oye, qué rico, me siento como que me hubiera ido un fin de semana sin hacer nada 4 días. Ya, pero eso es para ti, tú lo has liberado ya. Pero si viene alguien que está pésimo, alguien que está hundido, que no puede con su vida, que a veces llega gente así, tú le corres las barras y esta persona, luego que termina la sesión que dura 1 hora y media, se sienta y la mayoría de veces te dice, o sea, hace años que no sentía esta paz, hace años que no me entraba el aire, me dicen, ¿no? Me entraba hasta acá. Claro, eso es una sensación, sí entra. Exacto. Pero, claro, exacto, por la angustia que has liberado. Que ha liberado, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, claro, es una herramienta, por ejemplo, muy, muy, muy potente, ¿no? Muy buena para personas con angustia. Con depresión problemas. clínica Exacto. también, ¿ah? ¿Y qué me dices de las enfermedades psiquiátricas? ¿Ayuda? ¿Tienes terapias para eso? Sí, totalmente. Las barras, por ejemplo, se ha demostrado científicamente que para una persona que no tiene enfermedades psiquiátricas medicadas, puede hacerse las sesiones que quiera, pero con 3 sesiones va a notar una gran diferencia en sus su vida. pensamientos, en si tienen TOC, por ejemplo. Todo. Pero para los psicópatas, psicóticos. Esos no, esos son entre 15 y 20 sesiones. Eso es lo que te decía. Claro. Pero esos ni aceptan que tienen la enfermedad. Claro, pero los que tienen depresión clínica, yo he tenido muchos pacientes con depresión clínica, con pastillas, tienen que hacerle entre 15 y 20 sesiones. Por eso, a mí me visitan, por ejemplo, muchas mamás que me dicen, mi hijo tiene depresión, tiene 15 años, por ejemplo, tiene depresión. Ok, y yo le digo, oye, ¿me lo vas a traer 20 veces acá? Para que deje los antidepresivos, ¿no? Porque son entre 15 y 20 veces para dejar la pastilla. Entonces, tú me lo vas a traer 20 veces, o sea,
porque ya me ha pasado que a veces fallan en las citas, los chicos tienen otras cosas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo les enseño a las mamás, porque yo también soy maestra de barras. Entonces, yo soy licenciada acá en Perú para dictar barras. Entonces, yo les enseño a las mamás cómo correr las barras. En un día es una clase full day todo el día, porque cualquiera puede aprender para barras. Hay otras cosas que sí requieren un don, pero para barras no se requiere ningún don. Simplemente tienes que hacerlo exactamente como se tiene que hacer, ¿no? Aprender como se tiene que hacer y listo. Y ellas lo hacen, ¿no? Por ejemplo, para niños con autismo, que les ayuda muchísimo con la comunicación, para el TDAH, por ejemplo, que las mamás, ¿qué hacen? Hacen que el niño se acueste, duerma. Cuando el niño ya está recién dormido, lo voltea, le pone la cabecita. Te hablo de niños pequeños que no se dejan hacer una sesión tan larga. Aunque para niños es la mitad, 45 minutos. Pones la cabecita en los pies de la cama y le haces ahí, ¿no? Entonces la mamá le puede hacer las 20 sesiones en la noche. Y las mejoras son alucinantes, ¿no? Y dime, y por ejemplo para esquizofrénicos, que ya es la locura total. Bueno, hay diferentes técnicas. Por ejemplo, como te decía, la sanación reconectiva y también pasar por un proceso de reconexión personal, que son dos procesos totalmente, son diferentes, pero usan... O sea, ¿tú has tratado algún caso así fuerte que tú veas, Sí. una enfermedad mental así de...? Sí, porque las enfermedades mentales son las que menos han evolucionado en la ciencia, como Sí. tú verás. Las enfermedades mentales, por ejemplo, con sanación reconectiva y también con biodecodificación, dependiendo el grado y dependiendo la enfermedad. Porque, por ejemplo, en biodecodificación, cuando nosotros, la biodecodificación, bueno, son temas largos, ¿no? Pero la biodecodificación, por ejemplo, tú sabes que hay la nueva medicina germánica, por ejemplo, del doctor Hammer. Sí. De ahí nace la biodecodificación. La biodecodificación establece que cuando tú vives un impacto muy fuerte, se te hace en el cerebro una biodiana, un foco de Hammer. Es una marca que aparece en las tomografías, incluso aunque los tomógrafos, los radiólogos dicen, no, es el flash de la revelada de la placa. No, porque hay un lugar, estos focos de Hammer aparecen en un lugar específico según la enfermedad. Entonces, de lo que se trata es de liberar la emoción que causó eso. Exacto. Para que ese foco de Hammer empiece a apagarse y la enfermedad ceda, porque es el foco de Hammer el que le da la orden al inconsciente biológico de generar la enfermedad. Es como decir, el inconsciente, tu inconsciente, que se refleja ahí. Exacto. Por el trauma, le da la orden, ¿no? Y te enfermas. Te enfermas, sí. Exactamente. Entonces, en la biodecodificación, en el capítulo que estudiamos enfermedades mentales, esos focos de Hammer que te digo, por ejemplo, ¿no? Yo tengo un foco de Hammer para que me dé cistitis, cancelado, ¿no? Que está en la vejiga. Mi inconsciente biológico lo lee y me ordena la cistitis. Ya. En las enfermedades mentales ocurre que hay dos focos de Hammer vitrificados en posiciones muy específicas del cerebro. Entonces, para, por ejemplo, la psicosis, la bipolaridad, tienen 2 o 3 cristalizaciones en lugares muy específicos y esas cristalizaciones hacen que la persona entre en esa enfermedad mental. Entonces, se trabaja la biodecodificación para esos casos. Y en el caso de sanación reconectiva, como te digo, la sanación reconectiva trabajamos con frecuencias. No es como el Reiki, porque como se trabaja con mano, la gente dice, es Reiki. No, el Reiki es energía, ¿ok? Pasa energía. La sanación reconectiva usa la energía, pero la usa para traspasar las frecuencias. La sanación reconectiva son frecuencias que están recientemente digo 15 o 20 años disponibles en este planeta, que los reconectores sabemos canalizar. Entonces, esta sanación reconectiva lo que hace es pasarle al cuerpo de la persona estas frecuencias reconectivas que tienen energía, luz, como te digo, luz, cada célula, la célula cuando se enferma, ¿qué pasa con ella? Tú le tomas una foto con esas cámaras especiales y se ve opaca. En cambio, la célula sana tiene un voltaje celular mayor, tiene el biofotón celular encendido. Entonces, se pasa biofotónica celular, se pasa información al ADN, todo trae estas frecuencias y estas frecuencias regulan, por eso te decía, alma, cuerpo y mente, ¿no? Dime, ¿y por qué esta energía recién está disponible hace 20 años en el planeta? Porque acuérdate que tú sabes eso mejor que yo, estamos en pleno proceso de ascensión planetaria, ¿no? Entonces, muchas cosas que, por ejemplo, antes no estaban disponibles,
ahora que estamos pasando de la tercera a la quinta dimensión y que estamos en este puente, ¿no? Están disponibles muchas cosas. Por ejemplo, los códigos sagrados. Claro. Los códigos Sí. sagrados eran atlantes y en una época se dejaron de usar. Y no se podían usar. Y no se podían usar porque así los hubieras querido usar hace 400 años, no hubieran funcionado. Y ahora funcionan. Ahora Sí. funcionan porque las nuevas energías lo permiten. Igual, las frecuencias reconectivas, lo mismo. Sí. Entonces, son cosas que ahora están disponibles para la humanidad, para que las aprovechen, porque estamos Para que en se este conecten. tránsito, Sí. ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, si viene alguien con una enfermedad terminal, ¿puedes hacer algo o ya no hay nada que hacer? Todo depende, mira, todo depende. ¿Has tenido algún caso? He tenido casos no grado terminal, he ayudado a muchas personas con cáncer, muchísimas, cáncer grado 3, ¿no? Nunca me ha tocado alguien para cosas paliativas, sí. Por ejemplo, yo tenía una paciente que tenía un cáncer generalizado. Había empezado con un sarcoma y era muy complicado. Y ella llega, ella no sabía lo que tenía, entonces ella me decía a mí que tenía otras cosas, porque como su esposo era médico, su esposo hacía que los médicos no le digan, pero ella ya estaba de salida, porque ya estaba muy avanzada. Ah, o sea, el esposo no le había querido No le decir. había querido decir. Él era un doctor y tenía amigos, en fin. Entonces ella un día llega al consultorio y me dice, oye, me duele mucho el glúteo, no me puedo sentar, tengo una pelota, parece que la cicatriz se ha edematizado, no puedo. Entonces yo la veo, le toco la bola que tenía en el pompis y le digo, o sea, pensé, Dios mío, ¿no? Y me dice, tengo que sentarme así y no puedo vivir así. Entonces le digo, recuerdo que había un proceso de Access, porque Access no solo tiene las barras de Access, ¿no? Access tiene 60 procesos corporales que son otros cursos ya, en donde tú puedes sanar tumores y cosas. Y le digo, te voy a hacer uno que se llama memoria celular, échate. Y le hago la memoria celular. Primera vez que yo lo hacía, ojo, y le pongo las manos 25 minutos y cuando ella se para, te juro, yo sí, que ella me decía, ya no está, y yo, ya no está, a ver, y ya no estaba, ¿no? Entonces, claro, ella, por ejemplo, pudo vivir todo el tiempo que le quedaba cómoda, ¿no? Porque ella no se podía parar, no se podía sentar, le dolía, ¿no? Ella, y claro, ella me decía, no, yo solo tengo tal cosa. Y yo decía, pero qué raro, ¿por qué no mejora con esto? Y claro, después cuando fui a la misa del mes y conocí a su esposo, yo hablé con él un montón y él me dijo, no, lo que pasa es que ella tenía esto ya estaba desahuciadísima, ¿no? Pero claro, me hubiera gustado más bien a mí, como yo le dije a él, pero ya no para no ponerle culpa, ¿no? Ah, bueno, le dije, me hubiera gustado poder ayudarla más, pero en la realidad en mi mente yo pensaba, me hubiera gustado saber el diagnóstico para poder biodecodificarlo mejor, ¿no? Porque tú sabes que para tú biodecodificar requieres el diagnóstico exacto, ¿no? Claro, y no has tenido ningún otro caso así. He tenido muchos casos de cáncer en grado 3 que han salido perfectos. Sí, terminal ya, con metástasis todo, te mentiría, no. Pero sí he tenido muchos casos de personas que reciben quimioterapia en grado 3, que ahora están perfectamente bien de salud y les he hecho desde medicina cuántica, porque yo tengo máquinas de medicina cuántica, en donde estas máquinas transfieren frecuencias sutiles al órgano. Cada órgano tiene una frecuencia específica. No es que todas las frecuencias son iguales, vamos a poner. Si tu hígado necesita, es una frecuencia específica. La máquina detecta. ¿Por qué? Porque la máquina, tú sabes, todos los órganos tienen una huella electromagnética que se puede imprimir. Entonces, ¿qué hace la máquina? La máquina lo que hace es, tiene todas las huellas almacenadas de todas las enfermedades. Entonces, con unos sensores, detecta tus vibraciones sutiles de todo tu cuerpo, ¿ok? Y las superpone con estas que ya tienen guardadas. Entonces, establece por similaridad espectral qué enfermedades tienes tú. Entonces te dice, oye, tú tienes, me sale aquí que tienes tal enfermedad. Entonces cuando establecemos esa enfermedad, mandamos las frecuencias específicas para esa enfermedad, ¿no? Entonces eso se regula maravillosamente, ¿no? Y funciona muy bien. Entonces sí, o sea, he atendido a muchísimas personas con cáncer y también las atiendo con otro proceso que hago de depuración, también con otra máquina de medicina cuántica, porque a veces, tú sabes, hacen una quimioterapia, ¿no? A la primera no se sienten tan mal,
A la segunda tampoco. Bebé en la tercera, a la cuarta, a la quinta, a veces colapsan y tienen que dejar el tratamiento 1 mes, 3 semanas para que su cuerpo se recupere y pueda soportar la que sigue. ¿Por qué? Porque los metales pesados se van acumulando en el cuerpo. Entonces, la primera no lo sientes tanto, la segunda, la tercera, pero llega un punto en que el cuerpo ya no da más, ¿no? Depende también la quimio que le toque a cada quien, ¿no? Entonces, estos procesos de depuración con esta otra máquina hacen que el cuerpo se limpie entre una quimio y otra de los metales y logras que pueda la persona recibir su siguiente quimioterapia tan cómoda como recibió de repente la primera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, tú no recomiendas que solo se hagan eso, sino si se están haciendo quimio también. Ah, por supuesto. Ninguna de las técnicas excluye a la medicina tradicional. Obviamente no. Si no te ayudan, te mejoran. Claro, por supuesto. Todo es, ¿no? Ahora, esta máquina, si tiene una cosa, por ejemplo, la máquina del analizador y las bioresonancias cuánticas, tiene una cosa, por ejemplo, me ha pasado, ¿ah? He tenido gente que la máquina me dice que tiene cáncer al estómago, vamos a poner. La persona no sabe que tiene el cáncer al estómago, viene y me dice, escúchame, me siento inflada, un globo, todo lo que como me cae mal, he tomado omeprazol, no sé qué, ya no me cae bien, ya nada me mejora, tengo gastritis, y yo miro la máquina y me sale, ¿no?, que tiene cáncer al estómago. Entonces, ¿qué hago yo? Se hacen 8 terapias. Si en 8 terapias, a veces mucho antes, en 8 sesiones, ya no aparece el cáncer al estómago, evidentemente es porque la máquina detecta enfermedades en estadio preclínico, o sea, cuando hay poquitas células, cuando se está armando la cuestión. Entonces, si la persona viene y me dice, como me ha pasado hace poquito con una chica que es doctora encima, y es raro porque los doctores a veces son reacios, ella me dice, oye, ella es cirujana, bueno, es cirujana maxilofacial, pero más está orientada a eso, ¿no? Pero ella me dijo, oye, pero escúchame, yo no le decía nada, pero ¿qué tal te sientes? Regio, escúchame, ya no me siento inflada, ya no me cae mal la comida. Y cuando yo ponía, ya no me salía el cáncer, ¿no? O sea, ya no estaba, ¿no? Entonces, esos estadios tan tempranos, sí, la máquina los elimina de raíz. ¿Y a ella qué terapia le hiciste? A ella le hice medicina cuántica, con la máquina. Ah, con la misma máquina. Con la misma máquina. La máquina detecta y la máquina te manda esas vibraciones ultrasutiles para regular el voltaje celular, para poder, porque la célula una vez que se restablece, una célula que está moribunda, el órgano, las células del órgano me refiero, ya se cura sola. ¿Me comprendes? Si el órgano ya está fuerte, se cura solo. Oye, pero qué interesante, ¿eh? Me parece increíble. No, olvídate, son tantas cosas. Sí, y que muchos no saben, ¿no? No, sí. Claro. Bueno, Lili, gracias por estar acá. ¿Dónde te podemos encontrar, por favor, para las personas que están interesadas, que me imagino que son muchas? Bueno, yo tengo una página de Instagram que es @sanacion.cuantica.perú y en mi página web que es, no es www, no, es https:// como siempre, pero de ahí no hay W, sino de frente sanacioncuanticaperú.com. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, compartido con nosotros estas experiencias y estos métodos que me parecen alucinantes. Y yo sé que el tema es un poquito... hacerme yo también. Sí, te invito cuando quieras, el consultorio está abierto. Gracias. Yo sé que es un poco denso el tema, pero trato de hacerlo lo más explicativo posible. Sí, no, lo has explicado súper bien, me ha parecido súper interesante. Muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Todo es Cósmico y hasta la próxima. Gracias. Gracias por ver Todo es Cósmico. Y recuerda, si quieres ver muchísimo más contenido, ingresa aquí al canal de YouTube.